Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 45, nuestra fe y el feminismo, la verdad sobre la mujer. Respondamos la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el feminismo? Debemos iniciar diciendo que la Biblia dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto está en 1 Corintios 11, del 11 al 12. Antecedentes. El feminismo es un movimiento que en los últimos años se ha coludido con el movimiento LGTB y la ideología de género, lo cual lo hace más popular, en vista de que se trata de una ideología globalizada. Conviene que la abordemos a la luz de la palabra de Dios. Es decir, es importante que demos respuesta, que digamos qué dice la Biblia al respecto, porque es una idea que está en el mundo entero, incluso hay un feminismo que se dice religioso o cristiano. El diccionario define el feminismo de la siguiente manera: una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Quiero decirle que los cristianos apoyamos rotundamente esta declaración y también algunas otras cosas que implican, como las siguientes: la reivindicación de los derechos de la mujer, estamos absolutamente de acuerdo con eso. El rechazo a la violencia de parte de los varones sobre las mujeres, que en algunas culturas es oficial o sistemático, estamos absolutamente de acuerdo con reivindicar los derechos de la mujer y con rechazar la violencia que en algunos países se hace de oficio contra la mujer. Y los derechos políticos, sociales, económicos, igualitarios para la mujer. Estamos absolutamente de acuerdo con esto los cristianos. Sin embargo, el feminismo original que se describe en esta definición ha ido evolucionando. Permítame hacer una breve historia al respecto. Sus inicios. El feminismo inició como un movimiento que buscaba igualdad y libertad de las mujeres y su emancipación del dominio y o control de los hombres. Debemos entender que ciertamente en algunas sociedades se desarrolló una cultura de abuso contra la mujer. Formalmente tuvo inicios el feminismo en los años 1700 aproximadamente, cuando se buscaba que la mujer pudiera ejercer el derecho del voto, derecho a tener un grado académico para poseer y administrar propiedades, y todas estas cosas juntas son nobles. Tienen como intención ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre. Y hasta ahí los cristianos estamos 100% de acuerdo. Su desarrollo de esta ideología. Ahora bien, lo que comenzó como un simple reclamo, o como un profundo y serio, importante reclamo de los derechos fundamentales, dio un salto a una reconstrucción integral de la mujer y de todo lo que la rodea. Podemos decir que se inició un intento por renombrar el universo de acuerdo al paradigma de la mujer. Primera etapa: redefinir a la mujer o renombrar a la mujer. Aquí se inicia el rechazo rotundo a los roles tradicionales de la mujer. Se quejan de haber sido oprimidas y consideradas un sexo de segunda clase. Manifiestan su rechazo al rol de amas de casa por el considerarlo opresivo y determinado unilateralmente por los hombres. Segunda etapa: redefinir el mundo o renombrar al mundo. Se intenta reestudiar todo el saber: la psicología, la biología, la lingüística, la maternidad, la familia, la sociología, la sexualidad, ahora desde una perspectiva feminista. De ahí que se exige cambiar el lenguaje. En lugar de decir todos, hay que decir todas, todos y todas, o como algunos presidentes y algunos políticos diversos ahora dicen todo, ¿verdad? Chiquillos y chiquillas, hombres y mujeres, jóvenes, y no sé cómo dirán, y jóvenes, no se dice así, pero en los cómicos, para burlarse o hacer memes, hablan así. Pero sí, redefinir el mundo. Tercera etapa: redefinir a Dios mismo. Aquí es donde algunos grupos feministas dijeron que había que liberar a la Biblia del machismo, de la cultura en donde surge como libro, y que además había que meter la teología al paradigma del feminismo. Y comenzaron en algunos grupos religiosos, en algunas congregaciones, en algunas iglesias, comenzaron a llamar a Dios Padre, Madre, Dios. La intención era no restringir lo femenino que en su naturaleza Dios también posee, dicen ellos. Y debe de saber usted, si le resulta curioso, le resulta extraño, debe saber que hay iglesias en nuestra ciudad, incluso en nuestro país, por supuesto, en nuestra convención,
de la que formamos parte en donde se usa esto. Cuando se refieren a Dios, se refieren como Padre, Madre, Dios. Porque dicen hay que redefinir incluso a Dios a la luz o a través del parámetro o paradigma del feminismo. Y el feminismo el día de hoy. En este momento, como dijimos al principio, el feminismo se ha coludido con el movimiento LGTB y la ideología de género, y sus ideales originales han evolucionado muchísimo, en propuestas muy delicadas que debemos analizar. Y si dije al principio que las propuestas originales de cuando se inicia el feminismo las podíamos defender, los cristianos también las defendemos, también las predicamos, también hablamos de eso, pero ahora tendré que decir que hay nuevas propuestas del feminismo que definitivamente no las aceptamos, las rechazamos. Por ejemplo, ¿cuáles? La aceptación de los matrimonios de un mismo sexo. Respuesta a esta propuesta o a esta idea del feminismo. Esta propuesta es radicalmente opuesta a las enseñanzas de la palabra de Dios. Se trata de una aberración que, entre otras cosas, atenta contra la célula básica de la sociedad, la familia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:9 dice así. Otro texto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 25 al 27. Otra idea de este feminismo moderno, la legalización del aborto. Nota, hablaremos de esto en el siguiente estudio sobre el aborto, pero por ahora solamente lo menciono como otra de las ideas del feminismo moderno que los cristianos definitivamente no aceptamos, rechazamos. Otra idea de esas, la abolición de las ideas sobre la feminidad. Respuesta, la idea de la igualdad es tan absurda que un niño pequeño lo nota, razón por la cual hay cosas para las que le pide ayuda a su madre y otras para las que le pide ayuda a su padre, porque entiende las capacidades y debilidades de cada uno. Dice la palabra en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre y mujer son iguales en dignidad, iguales en valor delante de Dios, iguales en potencialidad para vivir, iguales en inteligencia y atributos espirituales, pero siendo diferentes en sensibilidad, fuerza, niveles emocionales y tendencias relacionales, no compiten entre sí, pero sí se complementan. Hombre y mujer, ante Dios valemos lo mismo, ante las circunstancias, ante la vida. No hay superioridad e inferioridad en ningún caso. Sin embargo, sí somos distintos y complementarios. Así es que es la respuesta a la abolición de las ideas sobre la feminidad. Otra de esas verdades, o esas ideas que ahora tiene el feminismo, la supresión de los roles tradicionales de la mujer. Respuesta, considerar opresivo, despreciable y vergonzoso el rol de esposa y madre es ofender a millones de esposas y madres que en todo el mundo ejercen gustosas ese rol. Además, es renunciar a un ministerio para el que la mujer ha sido dotada por Dios. O para los que son ateos, dotada por la naturaleza, dotada por el universo, para los que no creen en Dios. Es decir, la mujer ha sido dotada con ciertas características y el hombre ha sido dotado con ciertas otras características, y cada uno debe ejercer su ministerio, su trabajo en esa área. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Y antes de que alguien me critique, déjeme, aunque lo voy a mencionar más adelante, con esto no estoy diciendo que los cristianos nos oponemos a que la mujer tenga una profesión y que trabaje fuera de casa. No, por supuesto que no. Para los que no me conocen, tengo una esposa que es escritora, que es conferencista internacional, que es maestra, y en nuestra iglesia le llaman pastora, aunque en nuestro ambiente muchos no aceptan ese asunto, pero mi esposa es pastora, le llaman pastora las mujeres porque pastorea. Y resulta que en ocasiones yo soy el maletero. Yo también soy conferencista y también soy autor de libros. Y
Por supuesto que mi esposa en ocasiones me acompaña, pero ahora ella es muy famosa, sus libros son muy buenos y está viajando por el mundo entero, y en ocasiones yo voy de su maletero, de su acompañante. En ocasiones en la iglesia, en la convención, en la región se enteran que yo también voy con ella, y entonces organizan algo para no dejar. Pues viene el pastor Gilberto, hay que organizar algo con varones, y ahí estoy yo enseñándole a 50 que lograron juntarme y mi esposa a 350 o 1500 mujeres, porque hicieron una actividad para eso. Y yo, ¿qué experimento ante esa situación? Orgullo, felicidad, porque cuando uno se casa, no se cancela un proyecto de vida de ninguno de los dos. Se unen para ayudarse a que cada uno cumpla su proyecto de vida, o el proyecto de vida que Dios diseñó para cada uno. Así es que por si alguien está ahí pensando ya y analizando cosas porque no le está gustando las cosas que estoy diciendo, por favor, no me juzgue sin conocer mi caso. ¿De acuerdo? Muy bien, por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La mujer fue creada por Dios con la misma dignidad y libertad que el varón. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Así que no necesita ser liberada, solo necesita ser y hacer aquello para lo cual fue creada. Segunda declaración de fe. La palabra de Dios nos enseña principios y valores para vivir a plenitud el matrimonio, la familia y la vida comunitaria. Si los seres humanos lo siguiéramos al pie de la letra, tendríamos vidas plenas, vidas felices. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Y debo decirle que algunos eruditos en el griego dicen que vaso más frágil no significa necesariamente debilidad, sino fineza, elegancia. Vasos de cristal, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé. Sin embargo, es un hecho que cuando hay algo muy serio que hacer, muy fuerte que hacer, cargar algo muy fuerte, no lo hace mi esposa, lo hago yo. Y es un hecho que si hay ruidos en la casa vivimos en la Ciudad de México, por Dios, aquí asaltan y matan y entierran gratis. Y cuando hay ruidos en la casa y qué está pasando y se metió a alguien, lo que sea, el que sale a buscar a los ladrones o a ver qué está pasando, soy yo, por supuesto. Porque ciertamente sí tengo una fuerza física superior a la de mi esposa, pero reconozco y acepto que ella tiene una fuerza en otra área de la vida que me ha ayudado. Y yo he tenido varias etapas en mi vida en las que he estado con problemas emocionales o de ansiedad y cosas así, y han sido las manos tiernas, débiles, supuestamente, de mi esposa, su corazón débil, porque en sus embarazos eran de alto riesgo porque tenía un soplo funcional en su corazón, y ha sido su corazón y sus palabras de vaso frágil las que me han hecho fuerte. Así es que no, cuando la Biblia dice vaso frágil, no es denigrante de que sea débil o lo que sea, y eso de sexo débil, había que verlo, había que ver si de veras son sexo débil. Somos diferentes, complementarios, y cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones, y por eso somos complementarios. Eso dice la palabra de Dios, y por eso hacemos esta declaración de fe que estoy explicando demasiado. Siguiente declaración de fe. La opresión que la mujer haya podido experimentar en otras épocas o esté experimentando en el presente no es causada por el modelo establecido por Dios, sino por el pecado del ser humano que se empeña en seguir sus propios parámetros y desprecia los de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dice Romanos 3:10-12, que por cierto es una cita del Antiguo Testamento. Así es que lo dice varias veces la palabra del Señor. Es decir, los problemas que hay y la opresión o la discriminación que existe no es culpa del modelo de Dios, es culpa del pecado del hombre. Siguiente declaración. Las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a la familia, son equilibradas, saludables, edificantes y apelan a las necesidades y capacidades del hombre y la mujer respectivamente. En Efesios 5:21-33 dice, y déjeme ir leyendo el pasaje e ir diciendo algunas declaraciones o alguna breve interpretación de cada pasaje. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que quede claro que el sometimiento no se demanda solo a la mujer para el hombre, sino al hombre también para la mujer.
Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De acuerdo con la introducción que habla de sometimiento mutuo, podemos decir que se trata de una demanda para ambos. Este principio es una demanda para ambos. Ahora bien, el sometimiento que se pide a la mujer no tiene que ver con esclavitud, ni con deterioro de su dignidad, sino con un principio de integración y propiedad. Tener dueño no es denigrante, es tener quien te ama, te prefiere, te necesita, te quiere a su lado. Además se trata, como en todo el pasaje, habremos de decirlo, de un principio de ida y vuelta. Porque acuérdense que el texto comenzó diciendo someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahora, ahora el pasaje habla de la mujer y le dice a la mujer eso, estar sujeta. Pero vea lo que dice enseguida. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Oiga, ¿no nos queda claro esto? Ser cabeza y poner a Cristo como ejemplo de eso es de lo más desafiante y exigente. La iglesia no hizo nada por Cristo, solo creyó en Él y fue salvada por el sacrificio del Señor. Así que lo que se demanda al varón es un sacrificio integral. Ser cabeza no es tener un puesto de tirano, es más bien tener un ministerio de servicio, de dirección, de proveedor y de héroe. Así es que si alguien interpreta este pasaje legalistamente y literalistamente y dice, no, eso es lo que le toca a la mujer, no, y esto es lo que le toca al hombre, no revuelvas. Si alguien interpreta así, yo no soy de esos. El texto comienza diciendo someteos unos a otros, me parece que estos principios son de ida y vuelta, pero si alguien interpreta así, estos son para la mujer, estos son para el hombre, oiga, nos fue peor a los hombres. Ahora sí que Dios se ensañó con nosotros, porque a la mujer solo le pide estar sujeta, y a nosotros nos pide dar la vida por ella, morir por ella, como Cristo por su iglesia. Eso se fue grande el Señor, nos fue peor a nosotros. Pero no, lo que pasa es que Él comenzó diciendo someteos unos a otros, y lo que le pide a la mujer es lo mismo que nos pide a nosotros, pero a ella se los pide como mujeres y a nosotros nos pide como hombres. Luego sigue diciendo, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. He aquí un principio de identificación. En el matrimonio hay pertenencia, identidad colectiva, solidaridad y exclusividad. Las luchas de poder, la competitividad entre cónyuges, la envidia, el sobajarse el uno al otro, no tiene nada que ver con el modelo de Dios. Así que si una unión matrimonial no funciona, no es por los principios y valores de la palabra, sino por el pecado del ser humano, por la necedad del ser humano. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. De acuerdo con los rasgos distintivos del hombre y la mujer, podemos notar que la mujer se siente profundamente respetada cuando su esposo es romántico, y el esposo se siente profundamente amado cuando es respetado. Así que el amor manifiesto del varón es una necesidad de la mujer, y el respeto profundo de la mujer es una necesidad del varón. Vivir de acuerdo a los planes de Dios puede perfeccionar un matrimonio. Así que por eso Dios le dice unas cosas a las mujeres y una cosa a los hombres. Es lo mismo, pero estilo mujer, estilo hombre. Mi esposa se siente respetada cuando yo soy romántico, cuando soy tierno, cuando soy amoroso. Y yo me siento profundamente amado cuando soy respetado. Es porque así somos los varones. Por eso los varones, la mayoría, no quiere que le traigan serenata ni que le traigan flores. No se ve bien, no se siente cómodo con eso. Pero un hombre sí desea ser respetado por su esposa. Y una mujer
quiere experimentar amor, cariño, ternura. Y Dios lo sabe y por eso nos habla de esta manera, pero estos principios son para ambos. Podemos decir que Eva fue la primer feminista. Les explico por qué digo esto. Y Adán el primer macho. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 1 al 6. ¿Por qué digo que Eva fue la primer feminista y Adán el primer macho? O misógino, o más bien macho. Eva ignoró el liderazgo de su esposo. Adán se desentendió de su esposa. Porque ¿qué hace ella sola hablando con el diablo? ¿Qué hace ella sola hablando con la serpiente que era el mismo demonio? Adán, ¿por qué la deja ir sola? Eva tal vez quiso igualdad de roles y no estuvo dispuesta a consultar la opinión de su esposo. ¿Por qué? Si yo soy libre, si tengo mi dignidad, quiero independizarme, yo también quiero vivir un rol distinto que el que me impone mi marido, porque esta sociedad es de hombres y él tal vez pensó eso, Eva, y quiso igualdad de roles y se fue sola. Adán brilló por su ausencia en ese encuentro tan importante que su esposa tuvo, nada más y nada menos que con Satanás. Eva tal vez buscaba empoderarse y actuó en forma independiente. Adán renunció a su papel de liderazgo, no protegió a su esposa y solo le siguió la corriente aún en contra de la voluntad de Dios. Finalmente, tal vez por sus encantos, finalmente dijo, bueno, para que no se moleste, para no tener problemas, y finalmente cae en lo mismo. En lugar de haberla protegido, siguió y cayó en lo mismo. No fue valiente para decir que no estaba bien y para respetar la voluntad de Dios. Ambos decidieron tener su propio modelo fuera del diseño de Dios. De hecho, este es el problema del ser humano, este es el pecado original. Algunas personas creen que el pecado original es tener sexo. No, Dios le dijo a Adán y Eva que tuvieran sexo, que llenaran la tierra de hijos. ¿Cómo le iban a hacer si no era así? Ese texto que dice, dejará al hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una metáfora, serán una sola carne, es una metáfora de la intimidad. Y Dios les dijo que llenaran la tierra de hijos. ¿Y cómo le iban a hacer si no era a través del método normal de Dios? Pero su pecado no fue ese, su pecado fue creerse dueños de la decisión de lo que está bueno y lo que está mal. Fue mucho más que desobediencia, fue un intento de independizarse de Dios. Trataron de ser autónomos y se creyeron con el derecho de definir ellos mismos el bien y el mal. Y este es el problema de toda ideología humana el día de hoy, que quiere dejar fuera a Dios y su palabra, y quiere decir sus propios lineamientos. Y eso es el pecado original. De hecho, yo digo que el himno mundial al pecado original es la canción de un canadiense llamado Paul Anka, que dice A mi manera, esa canción que cantaba Frank Sinatra y casi cualquier varón que se precia de cantar bien, canta esa canción A mi manera. Es el himno al pecado original, a nuestra manera. No queremos, Dios, que participes, no nos interesa tu opinión, queremos hacerlo nosotros. Ese es el problema. Las ideologías del mundo actual son un acto de rebeldía contra el plan original de Dios expresado en la Biblia. Siglos de historia ratifican lo nefasto que ha sido pretender vivir a nuestra manera. Ante esta verdad resulta absurdo que volvamos a confiar en nuestro juicio humano. Si ese es el problema, señoras feministas, por Dios, si ese es el problema, los problemas de que ustedes se quejan, de que en el mundo ha habido discriminación y opresión para la mujer, eso que ha habido, ha sido por causa del hombre que se separa de Dios y que no hace lo que Dios dice, porque créanlo, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que hagamos eso. No son los preceptos de Dios los que causan ese problema, son el ser humano queriendo independizarse de Dios. Y ahora, una vez más, queremos hacer lo mismo. Si ese es el problema, si de ahí venimos. Nuestro
Nuestra única salvación es regresar a Dios, a su palabra y entenderla bien, no malinterpretarla como algunos religiosos la han enseñado mal por siglos. Sería bueno distinguir el cristianismo verdadero del que no lo es. Así que insisto, siglos de historia ratifican lo nefasto que ha sido pretender vivir a nuestra manera, y ante esta verdad resulta absurdo que volvamos a confiar en el juicio humano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Mateo 11, 28 al 29. El feminismo cristiano se equivoca al buscar reinterpretar las Escrituras a través del paradigma del feminismo, cuyo origen es contrario a la verdad de Dios y con ello pervierte el mensaje. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No es ministerio, no es trabajo de la iglesia de unirse al mundo y de hacer lo que el mundo hace. No, nuestra vocación es revolucionaria. Estos que trastornan el mundo también han venido acá, dice la Biblia en Hechos. Nuestra vocación debe ser de transformación del mundo, de cambio del mundo, no de adaptación con él. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, y por ahí andan congregaciones uniéndose al mundo. Conclusión. Toda ideología es un conjunto de ideas infundadas que se usan para controlar a las masas. Y la iglesia no debería jamás casarse con una ideología, pues se quedará viuda, tarde o temprano, más temprano que tarde. La iglesia ya tiene un esposo, Cristo nuestro Señor. Sigamos su evangelio y vivamos la verdad de su palabra. Déjenme les cuento algo, un detalle, algo que puede ilustrar todo lo demás o puede ayudarnos a entender mejor. En un estudio realizado en países europeos, descubrieron que la sociedad está creando adultos amargados, infelices, desdichados y algunos suicidas, especialmente mujeres. Y la razón que encontraron es que en la juventud fueron impactados con una idea negativa del matrimonio y la familia. Se llenaron la mente de una desmedida pasión por la independencia, por la autosuficiencia, la preparación y el éxito económico, y ahora que son mayores no tienen nada ni a nadie, salvo casa, carro, dinero y fotos de sus viajes, pero no tienen ninguna relación interpersonal significativa, ni las habilidades para buscarla, disfrutarla y mantenerla permanentemente. Y han descubierto también que aquellas mujeres que prefirieron su profesión a su maternidad, ahora sufren de dolor, de tristeza, de sentimientos de culpa por haberlo hecho así. No es cosa sencilla salirnos del modelo de Dios y seguir los modelos del mundo. Si algo debe hacer nuestra sociedad es regresar al modelo original, a la idea de Dios. Siglos de historia nos han demostrado que cada vez que hacemos algo sin considerar la voluntad de Dios, nos perdemos, nos destruimos. Regresemos a Dios. Y si alguien está pensando todavía que en la Biblia se limita el trabajo, el desarrollo, el potencial de la mujer, le propongo, lea Proverbios 31, donde se habla de la mujer virtuosa. Va y viene, trae su pan de lejos, compra, vende, hace negocios, ve una heredad y la compra. La mujer de Proverbios 31 seguramente traía unas 4 o 5 tarjetas de crédito, posiblemente chofer. Era una mujer bastante independiente. Por aquellos que piensan, no, es que la Biblia restringe, es mentira, es una mala interpretación de la Biblia, los que piensan así. Bien, termino. Lo importante no es tener la fuerza de la razón, sino ejercer la razón de la fuerza. El cristianismo verdadero nunca estará a favor de las ideas que destruyan o lesionen la institución de la familia. Así que, como nuestra historia lo ratifica y nuestra vocación lo manda, seguiremos siendo revolucionarios y eventualmente delincuentes, pues no obedeceremos a las leyes que contravengan los principios de justicia y valores espirituales de la verdad de Dios. Hasta aquí la reflexión sobre este asunto, nuestra fe y el feminismo. Pido a Dios que pueda ser útil en sus manos para compartir con usted estas reflexiones que traigan vida, traigan
respuesta a cuestionamientos que nos hacemos el día de hoy, porque estos temas son candentes, estos temas no podemos guardar silencio los cristianos, no podemos ver pasar a la gente y ver pasar las ideas sin decir nada. Por eso me parece que en esta campaña Enraizados especialmente era importante abordar estos temas como el de antier, de ayer y de hoy. Pido a Dios que sea bendición para usted y lo espero mañana para seguir reflexionando. Hasta pronto.